Aquí les mostramos la calculadora que nosotros hicimos. En este problema nos dice que el SR de una persona que gana 9.340 mensuales, ese se tomaría como la base gravable, así que se anexa en esta tabla. Después el límite inferior, y este va a ser de acuerdo a la tabla de la tarifa del ISR, pagos mensuales. En esta nos vamos a ubicar en el límite inferior y en el límite superior, y aquí vamos a ubicar la cantidad de base gravable, que es 9.340. Está en el límite inferior y es de 8.629.21, entonces este se toma como un límite inferior. Después el excedente es lo restante de la base gravable con el límite inferior, que nos da un igual a 710.79. Para encontrar el porcentaje sobre el excedente tenemos que buscar en la tarifa del ISR, pagos mensuales igual, en donde tomamos el dato del límite inferior y de ahí nos vamos al porcentaje sobre excedente, que es del 16%, se anexa a la tabla. Para el impuesto marginal tenemos que multiplicar el excedente por el porcentaje sobre excedente, que nos va a dar un total de 113.73. Y en la cuota fija nos volvemos a ir a la tabla del ISR, pagos mensuales, nos ubicamos en la columna donde dice cuota fija y de acuerdo a donde encontramos el límite inferior vamos a ubicar la cuota fija, que son 692.96. Dice que nos va a dar sumando el impuesto marginal más la cuota fija, que es un total de 806.69. El subsidio del empleado es de acuerdo a la tabla a la que nos hemos estado basando, ya que ese tiene un sueldo de 9.340. Nos ubicamos en el límite inferior, que es de 7.382.39, y en el límite superior, que es de 990000999. Al lado nos aparece un subsidio al empleado y viene ser un signo donde evidentemente en lo que le vamos a poner nada, le vamos a agregar un 0 al subsidio al empleado. Después el impuesto sobre la renta va a ser el SR, que es 806.69 menos el subsidio al empleado, que es 0, porque ya lo habíamos visto anteriormente, y en este caso sería un total de 806.69. En este video hablaremos sobre el cálculo del impuesto sobre la renta en sueldos y salarios. Primeramente tenemos que conocer el ISR. El ISR es un impuesto que tiene como objetivo gravar los ingresos percibidos por un trabajador y que incrementan el patrimonio de un contribuyente. Sus siglas significan Impuesto sobre la Renta. Este impuesto es uno de los más importantes del país y representa una importante cantidad en la recaudación, ya que es un impuesto que deben pagar tanto personas físicas como morales. ¿Quiénes deben pagar el ISR? De acuerdo al artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas físicas y morales están obligadas a cumplir el pago del impuesto en los siguientes casos. Toda persona física o moral que resida en este país, sin importar cuál sea su principal fuente de ingresos económicos o de dónde vengan. Es decir, que bien puede ser de la venta o de la renta de algún producto o de la prestación de cierto servicio, sin importar cuál sea. De cualquier forma, todos los contribuyentes participan del pago de este impuesto. Los ciudadanos mexicanos, sean por nacimiento o por naturalización, que tenga residencia en el extranjero y que gocen de algún establecimiento permanente en México, pagarán un monto destinado a ISR por la cantidad de sueldos que se le puedan atribuir a su establecimiento permanente en este país. Todos aquellos residentes en el extranjero que obtengan ingresos de fuentes ubicadas en territorio mexicano deberán participar del pago de este impuesto, aunque no contarán con un establecimiento permanente en suelo mexicano, o bien, si aún teniéndolo, la presunción de sus ingresos no sea atribuible a su establecimiento como tal. ¿Cómo calcular el ISR? Para calcular el ISR, tienes que revisar la tabla límite inferior y límite superior dentro del rubro que deseas calcular, ya sea mensual, quincenal, decenal, semanal o diario.
Aquí pongo un ejemplo de la tabla del ISR mensual. Las tablas y tarifas que las publica el SAT en su anexo 8 de la RMF vigente. Estos pueden variar de un ejercicio a otro dependiendo de las disposiciones fiscales aplicables. Una vez que hayas ubicado el sueldo mensual o el ingreso total dentro de la tabla, dentro del rubro límite inferior y límite superior, tienes que restar el límite inferior a tu ingreso total. Este resultado se le conoce como base. ¿En qué casos se paga el ISR? Si estás registrado y dado de alta ante el SAT y te encuentras en alguno de los casos de arriba mencionados, entonces debes de pagar el impuesto. Sin embargo, es necesario que conozcas los ingresos en los que se grava el ISR, aunque no todos aplican para el mismo régimen. Estos son salarios, honorarios, remuneraciones a miembros de consejos, administradores, comisarios y gerentes, arrendamiento de muebles y inmuebles, contrato de servicio turístico de tiempo compartido, enajenación de acciones, arrendamiento financiero, regalías, asistencia técnica y publicidad, intereses, premios. Actividades artísticas, deportivas o espectáculos públicos, remanente distribuible de personas morales con fines no lucrativos, dividendos, utilidades, remesas y ganancias distribuidas por personas morales, venta de bienes inmuebles, construcción de obras, instalación, mantenimiento o montaje en bienes inmuebles, inspección o supervisión y otros ingresos. Ingreso por comercialización o fabricación. ¿Cuánto es el porcentaje del pago del ISR? El porcentaje de retención por concepto de ISR no es el mismo para todos, va desde el 1.9% hasta el 35% al mes. A esta retención se le conoce como provisional. Para determinar el porcentaje de retención se utiliza una tabla de límite inferior y superior, y esta tabla establece un rango de ganancias y se les va aplicando un porcentaje, el cual va ascendiendo a medida que los ingresos lo hacen. Es decir, mientras más ganas, más aportas a este impuesto. La tabla de retención por ISR la puedes consultar en la página del SAT, pero lo ideal sería que te acercaras a la persona de la nómina de la empresa en donde trabajas. El impuesto sobre la renta entró en vigor el 1 de enero del 2002, abrogando la ley que había estado vigente desde el 1 de enero de 1981. Esta ley tiene su reglamento correspondiente y cabe señalar que en el ejercicio 2013 fue derogada la ley del ISR del 2002. Y surgió una nueva ley con vigencia a partir del 1 de enero del 2014, Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre del 2003. Deducciones autorizadas. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales podrán efectuar las siguientes deducciones. Devoluciones. Las que reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, siempre que hubiese acumulado el ingreso correspondiente. Adquisición de mercancías. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos. Gastos, inversiones, deducciones personales, tales como honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios pagados para ti, tu cónyuge, tus padres, abuelos, hijos y nietos, siempre que dichas personas no hayan percibido durante el año ingresos en cantidad igual o superior a una unidad de medida y actualización, una UMA, elevado al año. Medicinas incluidas en facturas de hospitales, no proceden los comprobantes de farmacias. El pago de gastos se deben realizar mediante cheque nominado del contribuyente
transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, de débito o de servicios. Honorarios médicos, dentales o de enfermería, análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, derivado de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo. Cuando se cuente con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud o los que deriven de una discapacidad en términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por las instituciones públicas conforme a dicha ley. La incapacidad temporal o permanente, parcial o discapacidad debe ser igual o mayor a un 50% de la capacidad normal. El comprobante deberá contener la especificación de que los gastos médicos amparados están relacionados directamente con la atención de la incapacidad o discapacidad que se trate. No les aplica límite de deducción. Gastos funerarios, solamente la cantidad que no exceda de la UMA elevada al año, efectuados para ti, para tu cónyuge, así como para tus padres, abuelos, hijos, nietos, y los gastos para cubrir funerales a futuro serán deducibles en el año de calendario en que se utilizan los servicios funerales. Primas por seguro de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario seas tú, tu cónyuge o tus ascendientes o descendientes en línea recta. Nota importante: el monto de las deducciones personales, excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos y estímulos fiscales, no pueden exceder de 5 UMAS anuales o del 15% del total de tus ingresos, incluidos los exentos o lo que resulte menor. Las deducciones autorizadas en este título para las personas físicas que obtengan ingresos en los capítulos 3, 4 y 5 de este título deberán reunir los siguientes requisitos: estar amparada con el comprobante fiscal y que los pagos cuya contraprestación exceda de los 2,000 y efectúen mediante transferencias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a un nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México, cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, débito, de servicio o a través de los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. Declaración anual. Fórmula para la determinación del ISR anual de las personas morales en México. Es importante señalar que, de acuerdo con las disposiciones fiscales mexicanas, las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales están obligadas a presentar declaración anual en el mes de abril del año siguiente a la obtención de los ingresos. Fundamento: artículo 175 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Un aspecto importante a señalar o de hacer notar es que en muchas ocasiones las personas físicas acuden ante las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, o sea, el SAT, y realizan trámites ante el SAT aumento de obligaciones, es decir, se dan de alta con actividades empresariales y profesionales u alguna otra, pero resulta que nunca tienen ingresos y por ello se olvidan o dejan de presentar tanto sus declaraciones mensuales como las anuales. Sin embargo, no consideran que el hecho de no obtener ingresos no los exime de presentar sus declaraciones. Cuando en un año o ejercicio fiscal no se obtienen ingresos, las declaraciones mensuales y la anual deberán de presentarse en ceros.
Cuando no se toma en cuenta esta situación, la persona física corre el riesgo de ser requerida por la autoridad y también puede ser multada por el incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Las personas físicas con las siguientes actividades están obligadas a presentar su declaración anual. Los prestadores de servicios profesionales, honorarios, entre los que podemos mencionar a médicos, abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, etc. Las personas que se dedican en general a rentar inmuebles, las personas que realizan actividades empresariales, comerciantes, industriales, agricultores, ganaderos, quienes se dedican a actividades silvícolas, de pesca y de autotransporte. Por enajenar y comprar bienes, las personas que perciben sueldos y salarios cuando sus ingresos sean superiores a 400,000, cuando comunique a su patrón que realizará por su cuenta la declaración antes del 31 de diciembre de cada año. Si además de los ingresos por salarios obtuvieron ingresos acumulables distintos a los salarios, cuando dejaron de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año que se trate, o cuando hubiera prestación, servicios subordinados a 2 o más empleadores en forma simultánea, quienes obtuvieron ingresos por salarios de personas no obligadas a efectuar las retenciones, organismos internacionales y los estados extranjeros o embajadas. Los asalariados pagan el ISR. Los asalariados, debido al esquema por el que obtienen sus ingresos, están subordinados a su patrón. Esta circunstancia provoca que, en principio, no intervengan en la determinación y el pago del ISR, puesto que esta obligación la realiza el propio empleador. Eso no implica que el trabajador no cumpla con su responsabilidad, sino que lo realiza a través de quien lo contrató. No obstante, existen algunas condiciones bajo las cuales se estarían obligando a presentar la declaración anual. El ISR se paga por cada ejercicio fiscal mediante la declaración. No obstante, las personas físicas también realizan pagos provisionales que se hacen mes a mes. Tasa del ISR en el 2020. SAT les cobrará un mayor impuesto a los ahorradores en el 2020. La tasa de retención del ISR sube al 1.45, por lo que los contribuyentes de menos ingresos son los que pagarán la tasa anual más alta del ISR. Debido a los cambios a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, se les aplicará el mencionado aumento que pasa del 1.04 al 1.45 del impuesto sobre la renta, que corresponde retener por parte de los bancos a los ahorradores.